Caray, la circunstancia en el Golfo de California en relación a las ballenas es una circunstancia digna de tomarse en cuenta. Podríamos estar hablando que hay un juicio de las ballenas en el Golfo de California. Hay grupos ambientalistas, déjenme darles un contexto para poder entender y adentrarnos en este tema y que tú estés bien informado. Hay grupos ambientalistas que piden reconocer a las ballenas como sujetos de derechos. ¿Estamos? Hay 2 proyectos industriales que cobran importancia de manera mediática en el estado de Sonora, que los 2 se ven relacionados con el gas licuado, que enfrentan actualmente una batalla legal importante, que involucra arte, ballenas y una figura jurídica poco conocida que se llama amicus curiae, que de eso vamos a platicar más adelante aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Amicus curiae significa amigo del tribunal y es una figura legal que permite a personas u organizaciones ajenas al juicio presentar argumentos ante un juez. Como la ballena no va a poder ir, pues uno va en nombre de la ballena. Palabras más sencillas, para poderla salvar. Nora Cabrera, que se encuentra aquí con nosotros, abogada, directora de la Asociación Civil Nuestro Futuro AC, diriges esta organización y te diste a la tarea de impulsar un litigio contra estos 2 proyectos de gas fósil ubicados en Sonora, el famoso Saguaro y el amigo GNL. A ver, que buscan licuar el gas natural. ¿Qué viste? A ver, ¿cuándo te enteraste de estos proyectos? ¿Cómo ponen en riesgo a las ballenas? ¿Qué es eso de que también ponen en riesgo el arte o esta figura jurídica que se llama amicus curiae? Cuéntanos, por favor, cómo el gas, buscar licuar el gas natural traído de Texas para exportarlo a Asia, pone en riesgo esta parte de la naturaleza en México. Bueno, pues hoy estamos ante una amenaza ambiental y climática. Otra, pero de las más grandes que ha enfrentado el Golfo de California en su historia. Hoy estamos en posibilidades de prevenir el Tren Maya de Yucatán, pues prevenir lo que podría pasar en el Golfo de California por estos proyectos. Y platicarles un poco de qué van estos proyectos y por qué nos preocupa tanto y por qué estamos poniendo tanto esfuerzo en poder frenar estos proyectos y sobre todo en conservar la vida que aún existe en el Golfo de California. Esto es porque en Texas hay un excedente de gas. Hay muchísimo gas licuado, que necesitan licuarlo. Ese gas normalmente es para México, Estados Unidos y Canadá. Tienen un nivel de excedente que ahora dicen, bueno, pues lo necesitamos mandar al mercado asiático, lo necesitamos mandar a nuevos mercados. Y entonces primero a la industria del gas en Texas se le ocurrió hacerlo a través de California, del estado de California. ¿Y qué creen que pasa? Que el estado de California no lo permite y dice el estado de California, por aquí no van a pasar estos proyectos. Tú quieres mandar ese gas a Asia, pues haz otras cosas porque el impacto que tiene en el océano es irreversible y el impacto ambiental. Y entonces, ¿qué crees que dicen? Pues vamos a hacerlo por México. Uy. Y entonces se les ocurre empezar a hacer un plan maestro, decimos nosotros. Vía Sonora. Para poder sacar todo ese gas a través de gasoductos que se tienen que construir, algunos y otros que ya existen, y construir 2 plantas. Una, que es Saguaro, que se considera una de las plantas más grandes del mundo. Imagínense esto. Sería exportar en gas, y hay que poner énfasis en exportar porque no es un gas para México, es un gas para mandarlo a los mercados asiáticos. Nosotros solo servimos de trampolín de paso, de plataforma del desastre, ¿no? Y ese gas equivale a 1/3 parte del gas que consume todo México, lo que tendría que enviarse.
Y lo que sucedería con este tipo de proyectos es que este proyecto es un proyecto enorme. ¿Quién paga por ese proyecto? Son fondos de inversión, la mayoría de Estados Unidos, pero que tienen fondos de muchas partes del mundo. Es un negocio que es negocio para todos menos para los mexicanos, porque nosotros nos vamos a quedar solo con el costo ambiental y social de lo que esto implica. ¿Por qué los juicios de asballenas y todos estos temas se han hecho tan relevantes? Marina. Imagínate el impacto. ¿Cómo sufrimos con la vaquita marina y de por sí seguimos sufriendo? Pues imagínate que la UNESCO hace menos de 2 semanas hizo que el Golfo de California se mantuviera en los sitios de riesgo del patrimonio de la humanidad por este tipo de amenazas que hoy tiene. Y está obligando al Estado mexicano a que informe qué va a pasar con estos proyectos tan grandes, tan masivos. ¿Y por qué son grandes y son masivos? Porque todo ese gas que se tendría que licuar después se tiene que subir a grandes buques metaneros. Imagínense estos buques. ¿Metaneros metano? Metaneros de metano. Son buques de 327 metros. O sea, nada más lo más contaminante que es el metano. Exacto. El metano, que es el gas segundo, metano. El gas metano. Porque ese gas licuado, cuando pensamos en gas licuado, es solo gas metano. Y el gas metano es este gas que calienta mucho más la Tierra que el propio CO2, ¿no? O el dióxido de carbono. Entonces, estos buques significa más o menos, si lo ponemos en comparativa con una ballena azul mide entre 24 y 30 metros. Estos buques significan 12 ballenas juntas, puestas así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. No, pero deja tú, espérame tantito, pero es que además en el proceso de licuar el gas, pues pasas por propano, etileno y metano. Y metano, ¿se acuerdan de Pedro Moreno? Nos dio aquí una cátedra de cuidado con el metano a través de las vacas que existen en el mundo que se echan sus punes porque solamente sacan metano. Y eso es sumamente contaminante, igual que la especie humana. Tú no puedes querer barcos de metano pasando por tu casa. Así es. Y imagínense cuánto metano es el que generarían, que simplemente el proyecto de Saguaro emitiría en un año lo que emite Portugal en un año. Un país completo, una sola planta en esos buques. Y ahí nos falta hablar del otro proyecto que es Amigo GNL, que es un proyecto que está en Guaymas, que sería la mitad terrestre y la mitad marino. Quiere decir construir plantas, como esas plantas que vemos ahorita en el Golfo de México, las petroleras, pero ahora de gas y en el Golfo de California. Algo que no existe hoy. Hoy no tenemos una planta de ese tipo puesta ahí. Pues esa otra planta es la que se pretende construir y que impactaría. Pero si el Golfo de California se ha declarado hábitat crítico, ¿cómo se puede pensar? Ahora, ¿ustedes demandaron como ambientalistas y lo que pretenden es revocar los permisos ambientales de ambos proyectos? Así es. Bueno, pues mire, desde la parte científica, más que... Omar García, biólogo marino y doctor en ciencias de la sostenibilidad. Así es. Más que buscar tirar proyectos, desde la parte científica lo que tratamos de hacer es exponer qué información hay, cuál hace falta generar y evaluar si las medidas, si hay medidas y si esas realmente mitigan el impacto en la parte ambiental, en la parte biológica. Entonces... Omar, pero a ver, si nos quedamos en la evaluación nos va a pasar lo del Tren Maya. Evaluamos la deforestación, nadie dijo nada, hicieron el tren que no sirve y devastaron una parte de México muy importante. Sí, lo importante es por que los cenotes. Realmente utilicemos la información. El problema no es la información, sino realmente se está utilizando, realmente se están tomando decisiones con base en la información que se ha generado por tantas décadas por investigadores mexicanos, extranjeros, que demuestran la importancia que tiene el Golfo de California. Pues a ver, pero no solo el Golfo de California, Omar. Justamente lo vivimos con el Tren Maya. Si algo tuvimos con el Tren Maya era el significado de la tala, las hectáreas, las extensiones de tierra, todo lo que iba a repercutir. La información se tuvo y se construyó. Y eso entonces, es lo que es bien interesante eso de este es lo caso. importante. O sea, evaluarlo, no, pues evaluado ya está.
O sea, el Golfo de California es declarado hábitat crítico. Tú no puedes construir ahí estas para gas licuado. Y ese es un tema bien importante porque y es un esfuerzo que hoy está frenada la construcción de la planta de Saguaro, y estamos trabajando en que tampoco vaya avanzando la construcción del proyecto de Amigo. Y eso es algo bien interesante que tú tocas aquí. Esto es algo que podemos prevenir. Todavía no está construido. Esto todavía está pendiente. ¿Por qué está pendiente? Porque lo que estamos probando los ambientalistas, pero también los científicos de las universidades y también abogadas, abogados, una serie de personas, no solamente ambientalistas, y eso es bien importante como ponerlo en contexto, sino que ha habido muchísimo interés por parte de sociedad civil, de personas, de artistas, de muchas personas que están hablando cómo podemos sí salvar el Golfo de California frente a estos proyectos para que no nos pase lo que nos pasó con Tren Maya, que cuando empezamos a querer frenar ya estaban construyendo. Aquí, ¿qué está pasando? Tenemos frenada esa construcción. Pero si no se informa a la población, si la población no se opone a este tipo de proyectos, si no son contundentes en decir queremos ballenas y no gas en el Golfo de California, pues vamos a tener esas cosas que no van a servir para nada en 40 años, porque eso también es importante. Esos lugares van a ser viables por los próximos 30 años, después nos van a dejar sus fierros, nos vamos a quedar sin ballenas, nos vamos a quedar sin biodiversidad y con 2 plantas construidas a la mitad de nada. Entonces, eso es lo que hoy tenemos la oportunidad de prevenir, y eso es pues el motivo por el cual nos interesa tanto que más personas informen en relación con esto y que sepan que las ballenas sí se están defendiendo. Estamos presentando estos juicios a nombre de las ballenas que están admitidas por los jueces federales. En estos juzgados federales les concedieron suspensiones definitivas a las ballenas para que en lo que se evalúan estos juicios no pueda avanzar la construcción. Pero eso no significa ya haber ganado la batalla por completo, porque lo que necesitamos es que realmente se cancelen estos proyectos y se reconozca que se tiene que seguir cuidando este espacio tan importante como el Golfo de California. Déjame ir a anuncios QTF y regresamos. Nada más para que se queden con esta información. El Golfo de California alberga a nivel mundial el 39% de los mamíferos marinos del mundo. Ahí se los dejo. Hace unos meses fui al Golfo de California exactamente a ver las ballenas. ¿Se acuerdan aquel violonchelista de Canadá que vino a hacer una sinfónica con las ballenas? Gracias a EMARES y otras fundaciones para poder preservar la ballena. Y algo que llamó nuestra atención es que en el mismo espacio había 2 tipos de ballenas. Y eso no puede ser. O hay una o hay otra. Pero los cambios climáticos, entiendo, hacen que de repente la gris no se mude y se quede con la otra, que no, eso no debe de ser. ¿Nos podrías explicar, Omar, esto de la importancia que 2 especies de ballenas no pueden estar en el mismo lugar y que eso significa que algo no está bien? Pues mira, hay momentos donde sí pueden cruzarse un poco por sus diferentes movimientos, aunque tengan diferentes momentos de visitar México. También tenemos ballenas residentes y tenemos ballenas, particularmente en el Golfo de California, que me gustaría quizá enfocar ahí, una población de ballena de aleta, el rorcual común, que es la segunda ballena más grande del mundo después de la ballena azul, y solo vive en México esa población. O sea, aquí crece, aquí se alimenta, aquí se aparea, aquí se reproduce, aquí se comunica, aquí socializa, todo. Todo lo que le pase depende de lo que está pasando en el Golfo de California. Y la ballena azul visita el Golfo de California cada año. Sin embargo, al ser ballenas muy grandes, necesitan, por ejemplo, alimentarse todo el tiempo, ¿no? Buscar alimento. Entonces, incluso nosotros hemos visto en las costas de Sonora particularmente, a ambas especies alimentándose simultáneamente. Pero ¿qué pasa? A medida que el cambio climático está calentando el océano y está moviendo la temperatura de los océanos, está cambiando los movimientos migratorios
aunque sean solo dentro del Golfo de California, particularmente en el Pacífico, lo que está provocando que a veces las ballenas lleguen antes, se queden o no lleguen lo suficientemente alimentadas. Digo, de ballena gris, acabamos de pasar un evento de mortalidad inusual que mató más de la mitad de la población, según las estimaciones, y es las ballenas que visitan. También incluso parte sur llegan a observarse del Golfo de California. Ahora, el Golfo de California es tan importante como un resguardo del Pacífico, que se ve como un refugio natural ante cambio climático. A pesar de que sí se ven cambios, el Golfo de California se estima que va a ser una de las zonas más estables ambientalmente y que va a ser un refugio para N cantidad de especies marinas que estén buscando. ¿El 39% de todo el mundo de mamíferos ahí? Sí, la diversidad dentro del Golfo es increíble. Y pues tan solo el tener como país al menos 2 poblaciones de grandes ballenas que viven ahí todo el año, no pasa en casi ninguna otra parte del mundo, ¿no? Fíjense que, miren, nosotros que estamos en el coche, en la oficina, en el ladrillo, básicamente, rodeados de la mayor parte, no tenemos mar, aunque tenemos tanta agua alrededor de México, no nos damos cuenta los esfuerzos brutales que hacen fundaciones en relación a la ballena en el Golfo de California. No se pueden imaginar. Me gustaría por momentos traerlos a todos a que nos platicaran cómo se juntan con National Geographic, cómo se juntan con empresas de todo el mundo para salvaguardar, para poder hacerte de dinero, para poder salvaguardar a estas especies. Son muchos. Sin embargo, nosotros que no estamos, a menos que vayas, ay, fíjate que me invitaron a ver las ballenas, entonces es que dices, las ballenas existen. Qué padre, qué bonitas. Guau, mira, ya brincó, sácale la foto, vámonos de regreso. Pero eso nos debería de hacer pensar que no queda ahí. O sea, las ballenas necesitan su hábitat, su lugar, su especie, su trato pues especial. ¿El turismo ha dañado a las ballenas? Pues 1 de cada 2 respiraciones que damos se la debemos al océano. Y a veces no pensamos en eso. Y el océano le debe, es parte de eso, a las ballenas, que son las grandes especies de mamíferos que ahí habitan. Entonces, al final es una cuestión que está vinculada, es circular y es interdependiente. Por eso hablar de nuestros océanos es tan importante y por eso todos estos esfuerzos de los que tú hablas. Y el turismo es un factor que es muy, muy importante para nuestro país. Simplemente en derrama económica, imagínense. Se dice que en los últimos 10 años la ballena jorobada, simplemente la ballena jorobada, ha implicado 1.126 millones de pesos en derrama económica solo para nuestro país, una sola ballena. Wow. La ballena azul, por ejemplo, simplemente para efectos de avistamiento, o sea, solamente por ir a verlas y la industria de lo que esto representa, 18 millones de pesos. Estamos hablando de que es una industria que además cada vez está creciendo más. Y está bien, siempre y cuando esté regulada, vigilada y también tengamos comportamientos que permitan esa correlación, porque hay una correlación. Las ballenas están ahí y nosotras necesitamos de ellas y ellas en algún lugar también están relacionadas con todas las personas que habitamos en la Tierra. Entonces, pues al final hay una correlación, pero debe haber una correlación de responsabilidad y de un trato importante entre seguir que existe una guía, Exacto, o sea, las reglas creo que es importante que como porque turistas sepamos que existe una norma que nos dice cómo comportarnos para justamente no provocar un daño, ¿no? Yo lo que aprendí ahora que fui con Garth Stevenson, que es este violonchelista que puso un micrófono para tocarle a las ballenas abajo del mar, que escucharan la música del violonchelo, que es el instrumento que más se acerca al sonido de las ballenas, y las ballenas nos respondían a la música. Es una cosa muy impresionante. ¿Y saben qué aprendí? Que las ballenas son el fertilizante del océano. Si lo pongo en palabras muy sencillas.
Tú quieres abonar tu pasto y dejar tus plantas bonitas, bueno, pues les echas sus cosas correspondientes. Bueno, en el caso del mar, la ballena es la que fertiliza el mar, porque los desechos de la ballena contienen hierro, nitrógeno, y entonces eso alimenta a las microalgas y a las bacterias microscópicas que son la base de la cadena alimenticia. Entonces, donde no haya abono, pues ¿qué va a crecer? Claro. Donde las ballenas se nos vayan, se acabó, no hay manera, no podrías. Si las ballenas se van, el Golfo se va a colapsar. No hay pesca, no hay turismo, no hay ni madre. Sí, es como si desaparecieran las mamás de la tierra. ¿Qué parecería si desaparecen las ballenas del océano? Hay una cosa, es muy impresionante lo que significan las ballenas para los océanos. Son la especie paraguas. Y ahorita justamente que mencionas el sonido es muy importante porque yo creo que es la segunda amenaza más importante que provocarían estos buques metaneros, ¿no? Porque el sonido es la base de comunicación mamá-cría, de búsqueda de alimento, de buscar pareja, etcétera. ¿Por qué? Porque las ballenas, a diferencia de nosotros, pues no utilizan para ver bajo el agua como tal sus ojos, porque la visibilidad es complicada. Entonces, ¿qué se utiliza? El sonido. Un buque de estos, desgraciadamente, al igual que el violín, provoca ondas de sonido similares a las de las ballenas de baja frecuencia, pero que se transmiten cientos de kilómetros. Entonces, pues sería como estar hablando aquí mientras estuvieran construyendo a 10 metros un edificio. Omar, acabas de tocar, yo creo que uno de los puntos, porque miren, si el violonchelo, yo lo viví, si el violonchelo con Garth Stevenson, al poner el sonido del violonchelo a través de un, se llama... ¿Hidrófono? Hidrófono, gracias, Nora, gracias, de un hidrófono que meten al mar y él toca el violonchelo y las ballenas se empiezan a acercar al violonchelo. Se nos volteaban de panza en la embarcación como si fueran perritos de mi casa, hombre. Era una cosa hermosísima. Todo para recaudar dinero para poderlas proteger. Imagínense el sonido de un buque. Es una amenaza el proyecto Saguaro. Este megagasoducto que va a transportar gas metano licuado de Texas a Sonora para exportarlo a Asia en buques gigantes. No, lo que se tenga que hacer para eso. No, punto. El dinero de unos cuantos nos vale gorro frente a la biodiversidad que merecemos en nuestro país y merecemos cuidarla. ¿Cómo podemos ayudar, Nora Cabrera, Omar García? Bueno, pues... Y no Harfush. Te lo han de decir mucho, ¿verdad? Sí, un poco de sí. Pues estamos en un momento coyuntural muy importante en donde el apoyo de todas y todos ustedes a través de su firma, a través de hablar sobre este tema se vuelve fundamental. Nos pueden seguir a través de redes sociales, eso es muy importante, @nuestrofuturoac. Y también todas y todos ustedes se pueden convertir en guardianes de las ballenas, en guardianes del Golfo, a través de una petición que tenemos en nuestra página de internet www.nuestrofuturo.mx. Ahí pueden firmar una carta en donde ustedes dicen esto que tú acabas de decir. No nos importa el dinero de unos cuantos, queremos que las ballenas sigan habitando el Golfo de California y lo vamos a defender hasta el final y no vamos a dejar que esos permisos avancen y no vamos a dejar que el Golfo de California se convierta en una carretera de alta velocidad. Gracias, Nora, gracias. Justo estoy entrando a nuestrofuturo.mx para firmar. Muchas gracias, al Fernanda. aire para que todos nos veamos comprometidos, Omar García, a hacer lo mismo. Vamos a anuncios.